Muy buenas tardes, buen domingo para todos. Bienvenidos a otro programa de Zona de Debate, este espacio donde hablamos con los especialistas del mercado inmobiliario sobre las últimas novedades, ¿no? Sobre las últimas noticias y tendencias que está trayendo el mercado de bienes raíces. Y hoy vamos a hacer foco en un tema que la verdad que preocupa y que nos tiene atentos a todos, que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Obviamente que las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar que está subiendo y cada vez a un ritmo más vertiginoso, está influenciando en los créditos y que también veníamos, ¿no?, ya comentando que los bancos estaban dando tasas más altas de cuando se habían lanzado estos créditos. Recordemos que los créditos se lanzaron en mayo del año pasado, o sea que el recorrido por ahora viene siendo muy corto y se esperaba quizás que hoy tengan otra influencia en las operaciones. Si bien veníamos de un número interesante en cuanto a cantidad de compra y ventas, con casi más de un 20% del total que se hacían con hipotecas, bueno, el panorama de acá a fin de año parece un poquito más complejo. Y para hablar de estos temas, como siempre, tengo a los especialistas y hoy tengo enfrente mío a Sergio Di Sabato. Él es CEO de Sibeira Bienes Raíces y va a estar hablando un poquito, ¿no?, del tema de créditos hipotecarios y de la coyuntura actual. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me hubiera gustado venir antes, hace 4 meses, y hubiéramos estado más felices. Sí, la verdad que el panorama hoy es un poco complejo. Creo que estamos mejor que a lo mejor el año pasado, porque por lo menos tenemos créditos, y si bien las tasas, como bien describía, están un poco más altas y el contexto es un poco incierto con esta suba del dólar, y obviamente el que toma créditos es algo que está viendo el tema del dólar, porque recordemos que te dan pesos y vos esos pesos, cuando los tenés que, entre que te los dan y que te otorgan el crédito y te dan esa plata, pasan por lo menos 2 o 3 meses, y cuando el dólar se está moviendo tanto, eso repercute a la hora de comprar un inmueble. Sí, no, ni hablar. Igual yo creo que viene, como vos decías antes, viene un poquito antes que lo que fue las elecciones. Las elecciones en el tema crédito, el resultado de las elecciones. Uh-huh. En el tema crédito yo no creo que impactó tanto. El principal impacto que tuvieron el crédito fue, como vos decías, la suba indiscriminada del interés, uh-huh, que se le aportó, la suba del encaje que le hicieron a los bancos, por lo cual no tenían tanto dinero, claro, para prestar. Empezaron a restringir. Estábamos en un 4,5 en un principio, la mayoría de los bancos. Como vos bien decís, uh-huh, había un 20% de operaciones hechas con crédito hipotecario, pero hay algo que también no todo el mundo se da cuenta, que si era el 20% del total de las operaciones, en crédito hipotecario empuja cadenas de venta. No es solamente la venta que se hace con el crédito, se inyecta de golpe, vamos a suponer $100.000 que otorga un banco a un crédito. Esa persona compra una propiedad y esa propiedad estaba en venta, y seguramente el que la tenía en venta tenía guardado $50.000. Claro, es una cadena. Es una cadena que llega a ser a veces hasta de 3. Uh-huh. Entonces, que se caiga el crédito hipotecario, yo creo que no va a marcar nada más el 20%, va a marcar muchísimo más, porque empuja cadenas de venta. Claro. Eso la gente no lo tiene en cuenta. Pero los bancos privados en general, el único que ahora sigue con una tasa más o menos lógica, pero con un scoring altísimo, es el Nación, porque el Nación, tiene que hacerlo, creo que está en un 5 y pico, pero no se lo da nada más a la gente que no lo precisa, porque claro, con un scoring arriba de 900 no necesita el crédito esa persona. Pasamos de 450 a 900. Sí, de hecho es el único banco que no modificó su tasa desde que lo lanzaron. Sí, pero están modificó en el 4,5%. La requisitoria. Claro, obvio. Entonces, sí, se hicieron más duros los requisitos. Muy difícil, ¿me entendés? Pero ponete al lugar que vos sos un banco y llegamos a un 67% de interés. Obviamente no se lo voy a dar a la gente a 20 años con un 10%, un 8%, claro, un 7%. Voy a hacer préstamos personales, voy a tratar de volcarme a lo que es a plazo fijo, otro tipo de cosas, si me estaba dejando un 67% anual, que era un desquicio, claro, realmente. Pero a mí, la verdad, hablando un poquito de lo que la expectativa de esto de la baja de los créditos, yo siempre digo que el empresario argentino, más allá de martillero, lo que sea, es un empresario. El empresario argentino tiene aprobada crisis en Harvard. O sea, a mí no me asusta, ni me sorprende, ni nada. Yo creo que es uno de los países más impredecibles del mundo. No sabes qué va a pasar dentro de una semana, menos voy a saber lo que va a pasar dentro de 6 meses, ni tampoco sé qué va a pasar
según el resultado de las elecciones. Pero hoy el crédito yo te diría que está prácticamente frenado totalmente. Paralizado. Eso te iba a preguntar. Sí. Si el crédito está paralizado y se espera que esté paralizado de acá a octubre y que quizás, obviamente, me imagino que va a depender de los resultados de octubre acá en la ciudad de Buenos Aires, si a lo mejor se puede llegar a activar en lo que sería el último bimestre del año. No, yo lo que estoy notando ahora es que día a día está bajando la tasa mayorista. De 67 pasó a 55, hoy estaba a 45. Si, eso es estadístico, yo no sé por qué motivo, pero si esa tasa sigue bajando, posiblemente algún banco de nuevo arranque. A mí lo que me da un poquito de miedo, y no quisiera que pase, es que todo lo que está en escribanía se avance. Y no que se frene, porque hay muchas operaciones en escribanía, o sea que ya fue aprobado, ya se hizo la tasación. La gente que está vendiendo, para la gente que está vendiendo es tremendo. Sí, porque por ahí reservó otra propiedad. Y hoy yo tengo casos, tengo un crédito o dos con el Banco Nación y ya llevamos 1 mes y medio en escribanía. Entonces eso está trabado en escribanía. Sí, no me dan el motivo por el cual, porque no hay un motivo de papeles ni de que faltó algo. Es un motivo burocrático o no sé, no tengo idea. De todos modos, nosotros nos adaptamos a todo. O sea, tuvimos 20 años sin crédito hipotecario. Esto fue un noviazgo de un año hermoso. Claro, fue como un poco lo que pasó en el 2018 con Mauricio Macri. Pero era otro tipo de crédito. Era otro tipo de crédito, pero duró también poco. Sí, menos todavía. Bueno, no, duró un poco más. Sí, pero, hasta 1 año y medio por lo menos. Sí, pero duró. Este crédito era un poquitito más accesible. Esta forma de crédito era más accesible porque yo tuve casos de gente que estaba pagando de cuota lo que pagaba de alquiler. Claro. Realmente. Sí. El que sacó el crédito con el dólar a 1.100 y lo pautó a un 4,5 UVA anual, yo creo que hizo un buen negocio. Claro. No, y también tengamos en cuenta que en ese momento quizás los valores de las propiedades estaban un poco por debajo de lo que pueden estar hoy. Y ahí también te pregunto, ¿cómo vienen los precios de los inmuebles a la venta? Pues esperaba a lo mejor que todos decían, van a recuperar entre un 15 y un 20%. Bueno, los inmuebles es lo único que no subió en este país. O sea, del 2017 a esta parte bajaron un 50%. Y hoy subieron, a principio de año, no hoy, a principio de año subieron un 20%, pero viene desde enero hasta esta parte lateralizando. Claro. O sea, se mantiene, vamos a hablar yo soy de zona sur, se maneja otro tipo de valor, pero puede servir de estadística, se maneja un valor de 2.000, 1.900, 2.100, todo el año. 2.100 por ahí acá en Cava puede ser un poco más caro, pero no venía con una tendencia alcista, pero ya antes del resultado de la elección todo, ya se empezó a lateralizar. Yo creo que todavía le queda para subir. ¿Por qué? Porque es lo único que no subió. Claro. Bajó un 50%, que es una locura. ¿Un 50 llegó a bajar? Sí, del 2017 a esta parte llegó a bajar un 50% los valores de las propiedades. Por eso yo iba a recuperar. ¿Los valores reales o los valores de publicación? Valor de cierre. Claro. El valor, hoy están más cerca los valores de publicación con los valores de cierre. Claro. Hubo momentos que era escandalosa. Sí, había un 15, 20% de negociación. Pero también hay una cosa que nos embarra mucho el terreno, que es mucho colega que tiene propiedades publicadas en portales sin actualizar, y yo veo propiedades que tienen valores $3.000 el metro, cosas ridículas. Claro. Pero bueno, eso se pone dentro de toda la zaranda y te da un promedio. Yo creo que no va a bajar ahora las operaciones transadas seguramente, por la baja del crédito y por lo que yo te decía que un crédito equivale a 3 ventas posiblemente, pero no creo que se planche el mercado ni que baje la propiedad. Yo no creo que baje más. Ese 20 va a seguir lateralizando, pero yo no creo, por una cuestión de presión aparte del costo de la construcción. Claro. El costo de la construcción estábamos en valores históricos altos. Ahora con esta devaluación de 1.100 a 1.400 y pico de dólar, ese valor de la construcción es como que bajó un poco, pero también se devaluó el salario. Claro. Porque la gente venía ganando, aumentándole con la inflación, con un dólar estable, pero si vos ganaban dólares, alguien podía ganar $1.000 y hoy por ahí está ganando 600. Claro. Entonces eso hace que también se retraiga todo. Y el aumento del dólar hace que se especule más.
Porque también se dice de todo, que va a seguir subiendo, que va a estar libre. Bueno, es eso, ¿no? Me parece lo que pasa es este clima de incertidumbre, de no saber realmente. Pero ya lo vivimos. Ya lo vivimos, tantas veces. Pero esto del dólar entre las bandas nos daba a pensar que el máximo era 1.400, por lo menos de acá a octubre. Ahora está, ya lo pasamos. Está ahí. Y hay que ver qué hace el gobierno para de acá, porque me da la sensación que de acá a octubre el gobierno quiere más o menos controlar el dólar, que no se vaya mucho más de las bandas, para justamente no tener un efecto contraproducente en lo que puede ser las elecciones. No. El problema va a ser qué pase después de octubre, ¿no? O sea, porque vos lo podés controlar 1 o 2 meses. Después de octubre, hasta dónde puede llegar ese dólar y qué pasa con el mercado, porque obviamente esto es algo que siempre me lo dicen, digo, el dólar se mueve y las operaciones se quedan quietas, o sea, el mercado se queda quieto y espera a ver qué pasa. Bueno, son varios meses. De acá a octubre tenemos 2 meses y después... Sí, digo, es como que el segundo semestre prácticamente lo tenemos perdido. No va a ser como el primero, obviamente. El primer semestre fue una expectativa buenísima y todo el año pasado fue bueno también. O sea, con todos los créditos. De todos modos, yo siempre digo algo, ¿no? Que la persona que tiene la necesidad de comprar ya tiene los dólares y no le importa tanto el valor, sino satisfacer la necesidad de su compra, en la compra tradicional. Claro. Por ahí uno pierde ahora un poco. Yo soy martillero, inmobiliaria normal, pero hemos desarrollado edificios, y yo la verdad que no lo volvería a hacer. No en este contexto. Ningún contexto, lo hice porque me gustó, qué sé yo, pero es todo tan impredecible. Claro. Que no sabés qué va a pasar, entonces no sabés cuál va a ser el precio, si te conviene vender de entrada, si no vender. Entonces esa suba del costo de la construcción no va a permitir que se desplome por lo menos las viviendas o departamentos de primera línea, ¿no? Claro. De lo que es céntrico, departamento a estrenar. Hoy pasa algo que es rarísimo. Tenemos un valor de pozo de un edificio que no existe, más caro que un departamento que te entregan la llave a estrenar. Eso yo no sé si lo viví alguna vez. Pero bueno, es así, este país es así. Por eso tenemos una cintura para adaptarnos a lo que venga. ¿Y qué le recomendás a aquel que hoy sí tiene la plata y no necesita un crédito? Sin duda, mira, es como dice mi amigo Santi Mañín, no le vas a preguntar a un peluquero si necesita un corte de pelo. Me preguntás a un martillero, pero esto realmente, yo siento que hoy el mejor negocio es comprar propiedades, porque están en mínimos históricos. Claro. Las acciones se desplomaron, los bonos de la deuda peligrosísimos, y también bajaron un montón. Para mí el ladrillo es reserva de valor y hoy estamos en pisos históricos. Así que compren propiedades, por favor. Y ahí te pregunto si ustedes en la inmobiliaria están viendo que haya un movimiento del consumidor final. Porque lo que me dicen un poco es, bueno, sí, es cierto, está cayendo el crédito hipotecario. A lo mejor todavía no lo vemos, viste, en los datos de escrituras y demás. Porque pasa después de 2 meses o 3. Claro, exacto. Venimos con números un poco más anteriores. Pero lo que me dicen es, pero igualmente se está sosteniendo el consumidor final porque entiende que hay oportunidades. Claro. ¿Ustedes lo están viendo eso? Sí, nosotros seguimos más o menos parejos. Yo sigo con la misma, lo que estoy notando también una gran cantidad de captación de propiedades a la venta. Que, viste, o sea, como que la gente tiene otras cosas para hacer o quiere usar sus dólares vendiendo su propiedad y algo que tiene guardado para mejorar porque sabe que va a vender un poco más barato que otra época, pero también va a comprar más barato. El movimiento del consumidor final se mantiene. Pero sigue siendo un público más reducido. Es más reducido, sí, obviamente. Pero bueno, el crédito hipotecario es del consumidor también, el consumidor final. No es de un inversor. No, claro. Igual los inversores, yo históricamente tengo mucha cantidad de inversores de obras que yo comercializo y no se pierde nunca. Podés ganar poco, mucho, pero no pierde nunca. Con el ladrillo no perdés. No, claro, es lo más seguro. Es lo más seguro y aparte es una reserva de valor. O sea, puede estar más bajo, pero si vos lo esperás siempre es cíclico. Argentina es cíclico. O sea, toca piso histórico, después toca máximo, después baja. Pero no vas a perder por eso digo que la gente sigue comprando propiedades y aparte estamos, vuelvo a decirlo, en un mínimo muy interesante. Y ante ese mínimo interesante que decís, ¿estás empezando a recibir a lo mejor consultas del extranjero, de inversores de afuera? No, yo tengo la ubicación nuestra, es de barrio, más allá que estamos muy cerca de Cava, tengo también propiedades en Cava que comercializo a través de colegas. Pero no, yo creo que del extranjero estamos hablando más
De otras zonas muy top, como claro. puede ser Madero, Núñez, son zonas muy top en más este Palermo, momento. Quizás. Claro, Palermo, pero no. ¿Ustedes en qué zona están? Nosotros somos de Lanús. De Lanús. Sí. ¿Y en Lanús el movimiento del crédito se sintió al principio? Sí, re. O sea, todo lo que fue el segundo semestre del año pasado fue bueno. Sí, fue muy bueno. Y el primero también. Sí, ya en 2023 nosotros tuvimos un repunte bastante importante. 2024 fue muy bueno. Y 2025, primer semestre, yo igual no noto ahora todavía una caída. O sea, estamos tenemos consultas, mostramos propiedades, hay ofertas, algunas ofertas son irrisorias, porque ya si sabes que está económico, está bastante bajo, a veces no podés venir porque tenés el dinero a querer llevártelo, viste, a la mitad de precio. Pero todavía no noto un freno tan grande. Lo que pasa es que hemos tenido freno de verdad. O sea, lo que te vuelvo a decir, estamos acostumbrados a todo. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que, bueno, nos adaptaremos. Es un poco así. ¿Y el mercado de alquileres cómo lo sentís, cómo lo ves? Es rarísimo. Yo hablo, hago blogs en redes sociales, y hablo mucho de ese tema, de que el alquiler aumenta, la propiedad que en alquiler aumenta una vez que la alquilaste. Mira. Es muy loco. Sí. ¿Por qué? Yo tengo desde enero, febrero, te hablo de 2 ambientes en Lanús, 400.000 pesos. En febrero 2025. Hoy está 400.000 pesos o 420. Ahora, el que lo alquiló en enero, hoy está pagando 6.50. Claro. Porque va agarrando el IPC del cuatrimestral. Sí, la actualización. O sea, es algo extraño, realmente. O sea, si está vacío el departamento, no se movió el precio. No se movió. El valor y si donde te pones un poquito de más, no lo alquilás. Eso te iba a preguntar, si estás notando que los tiempos para alquilar están siendo más largos. Yo tengo stock. Antes no pasaba, obviamente. No, volaba, tenía lista de espera. ¿Y eso por qué es? Porque digo, la demanda, o sea, tenés un déficit habitacional y hay una demanda. Fue muy marcado, la derogación de la ley de alquileres fue fundamental, porque el propietario, cuando pusieron la ley de alquileres, sacó las propiedades. Entonces no había stock. Claro, no había oferta, había una demanda descomunal y no había oferta. Entonces hoy, cuando las condiciones son pactables, negociables dentro de un marco lógico, ¿no? Nosotros como inmobiliaria, por más que mi cliente sea el propietario, no voy a permitir que haga ridiculeces con el inquilino, no lo acepto. Claro, obvio. De verdad, no es un... No, obvio, hay que defender a las dos partes. Es de verdad eso. Entonces, hoy se pacta y el propietario está más tranquilo, tiene más reparo, y salió mucha mercadería en alquiler. Y también hubo mucho desarrollo inmobiliario por lo bajo que estaba. Vos pensás que hace 3 años estábamos hablando de $500 el metro de construcción. $400 mínimo histórico, hoy estamos en 1.000, o sea, una locura. Se duplicó. Pero entonces hubo mucha obra, mucho departamento terminado y mucho inversor que sacó propiedades al mercado en alquiler. Claro. Pero yo te juro, tengo desde febrero un departamento de 2 ambientes en 400.000 pesos y hoy lo debo tener en 450. Si lo pongo en 470 no lo alquilo. Pero el que entró en alquiler ya, claro, va pagando el IPC y paga más que sí. Pero pasa que, claro, no te vas a ir del departamento porque tenés un costo en la mudanza, en el pagar de... Claro, es más difícil. Pero es muy loco. Y con respecto a los tiempos de venta, ¿también se redujo la cantidad de meses o hasta hemos tenido propiedades que estaban años? Me lo preguntan mucho. Es difícil, ¿no? Hacer un promedio, me imagino. Yo no permito que una propiedad esté más de, no sé, yo si una propiedad en 3 meses... con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es visualización premium, premier en distintos buscadores, más redes sociales, pero muchas, nosotros tenemos muchos seguidores. Entonces, yo, si no va nadie a ver la propiedad, es que algo pasa. Entonces, primero, ¿qué es? El precio. Entonces, saber en cuánto se va a vender un departamento o algo de zona céntrica, un departamento a estrenar, podés tener una idea. Más o menos un parámetro. Si está en buen precio. Ahora, una casa a 10 cuadras de la estación, con el tema de inseguridad, con el tema que hoy trabaja hombre y la pareja trabajan los dos, no hay nadie en todo el día, los pibes no les gusta jugar en el fondo y meterse a la pileta, los pibes están en la play. Entonces, lo que es casa, el tiempo, y muy difícil. ¿Sí? Está muy difícil lo que es alejado de los centros, una casa con las típicas... Y ahí tiene que ver la inseguridad, me imagino, ¿no? También es un poco de todo. Es un poco de también el cambio de costumbre, el cambio de hábito de un matrimonio. Antes yo jugaba en mi casa, o jugaba en la vereda, y venían los pibes a mi casa, y hoy no. O sea, hoy los pibes están todo el día en el colegio, o tienen extraprogramáticas, o tienen deporte, y en la casa están con la Play.
o con el teléfono. Entonces, las casas con grandes fondos y qué sé yo, hoy se transforman en pequeños PH, dúplex, y ahí sí funciona. Hoy hay mucha más venta de departamentos como primero, segundo puede ser un PH, y recién ahí viene una casa, en mi zona. Claro. Ahora, me decís Nordelta, obvio, o en un Bueno, country se van obvio. a vender y eso también juega, que se hicieron accesibles las propiedades en los countries. En los barrios cerrados, que antes eran muy difíciles. Claro, porque también tenés barrios intermedios, ¿no? Que no son tan exclusivos. Mira, yo en Canning tengo en venta, hemos tenido propiedades dentro de un barrio de Canning en zona sur. Sí. Top, Sí, es muy lindo. En $180.000, $200.000 con 700 metros cuadrados y pileta. Claro. ¿Cómo vende una casa en Lanús a 10 cuadras de la estación? A 220. Claro, ¿entendés? Claro, sí. Está bien, no es lo mismo, en Lanús estás a 10 minutos de capital, en Canning ya tenés un poco más, pero juega todo eso en contra. Hay propiedades, pero yo no trato de no tenerlas tanto tiempo. Se habla, bueno, tampoco la vamos a regalar. No, claro, me imagino que ahí es importante el rol de la inmobiliaria, de hablar con el propietario, de que entienda, nosotros hablamos constantemente. De a lo mejor estar bajando los precios o acomodándolos al contexto. Digo, si no recibiste ninguna visita, no tenés y aparte ninguna... hay una estadística de Zona, por ejemplo, de Zona Pro te da una estadística bastante interesante que te compara tu propiedad con la media de ese lugar y también ves cuántas veces salió en el buscador, cuántas veces fue elegida y cuántos realmente se interesaron. Y según la proporcional, lo proporcional que sea, te das cuenta que no le interesó a nadie. Y hay veces queda afuera. Aparte la gente no es como antes. No podés hoy para bajar hay tiempo. No existe porque la gente pone límite en la búsqueda. Claro. Pone para arriba y para abajo. Claro. De abajo porque no quiere una porquería y hasta un tope. Entonces vos decís, para bajar hay tiempo. Y te quedó afuera y no la voy a vender. Claro. ¿Entendés? Cuando me dicen, ya le voy a encontrar al novio, le digo, no eso, no somos Tinder. Bueno, depende también la necesidad del propietario, me parece. Si el propietario tiene una urgencia por vender y seguramente los precios los va a bajar más rápido. Aparte yo siempre le digo, por ahí vos bajás un X cantidad de dinero y ese X que bajaste te generó que por ahí comprás muchísimo más barato o lo querés para hacer un negocio que te va a generar más dinero que eso que bajaste. Claro. Cada caso es muy particular. Bueno, vamos a ver entonces, Sergio, cómo se mueve de acá a fin de año el escenario, sobre todo con los créditos, que obviamente es una herramienta más para el mercado, pero que creo... fuertísima. Eso te iba a decir, es una herramienta fundamental. Y de todo fundamental. país civilizado. Sí. Eso es buenísimo, por eso fue esto un añito duró, pero bueno. Bueno, y también fue como inesperado, ¿no? Cuando se anunció, no sé si se esperaba en ese momento. Sí, yo no me esperé el éxito que tuvo de entrada. Fue tremendo. Sí, fue desbordante. Y también me quedo con esto que decís, ¿no? De que el que se animó al principio, cuando todavía las cosas no estaban muy claras, fue el gran ganador. Sí. Porque sacó créditos con tasas muy bajas. Y yo siempre digo algo que no es políticamente correcto, pero yo por experiencia de que la otra época que viví crédito, que la gente no, tengo miedo porque el banco nunca se te va a quedar con la propiedad, eso te lo puedo asegurar. El banco te va... Y el que no arriesga, ¿cómo es? El que no arriesga no gana, ahí está, no me salía. Sí, porque el banco lo que hace es refinanciar, buscarle la manera... sí, pero bueno, o sea, si podés pagarlo mejor, ¿no? Obviamente, pero si no, de última vendés la propiedad y cancelás el crédito. O sea, no es que vas a ir preso, o sea, pero bueno, como pasa muy de vez en cuando y como es UVA y depende de la inflación, da miedo. Eso era lo que daba miedo. Sí. Ahora que la inflación está más controlada, bueno, los créditos... Sí, pero yo no sé hasta cuándo sea así este país, nunca sabemos. No, tal cual. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Él es Sergio Di Sábato, CEO de Cibeira Bienes Raíces. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, acá estamos. Dale, gracias. Y la noticia de la semana del mercado inmobiliario obviamente que tiene que ver con el contexto económico y con la suba del dólar y por supuesto cómo repercuten las operaciones inmobiliarias. Recordemos que el viernes cerró por encima de los 1.400 pesos, casi rozando los 1.500 pesos, encima de esa banda que el gobierno había dispuesto de los 1.400 pesos. La realidad es que estuvimos hablando un poco con las inmobiliarias para saber qué estaba pasando, sobre todo en las últimas 2 semanas, después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que también fueron como de alguna forma un balde de agua fría para muchos, y nos dijeron que de las operaciones que venían realizando con créditos, 1 de cada 3 se estaban cayendo. ¿Y qué significa que se están cayendo? Bueno, que se están renegociando en muchos casos, que a lo mejor se postergaron, que se están volviendo a hablar las condiciones, por esto que decíamos antes, ¿no? Tengamos en cuenta que los procesos de los créditos
hipotecarios son largos, demoran entre 2 y 3 meses. Entonces, desde que se otorga el crédito, desde que se entra la carpeta, hasta el momento en que la plata la recibe la persona y puede escriturar el inmueble, obviamente pasa 2 o 3 meses, tiempo en el que el dólar sube, y lo que sucede es que muchas veces esa plata que se pensaba, porque obviamente que se recibe en pesos, no alcanza para comprar ese inmueble. Entonces, lo que suele pasar es, en muchos casos se les pide a los familiares, se pide alguna ayuda extra, en otros casos hasta se pide otro crédito hipotecario o otro crédito que no sea hipotecario, y en otros casos también se frena la operación, se trata de negociar y muchas veces se cae. Bueno, ese es el escenario que se está viviendo en las últimas 2 semanas. Hay que ver qué pasa, hay mucha incertidumbre, muchos llamados por teléfono por parte de, sobre todo de los que están saliendo a comprar o los que tienen un crédito otorgado y que no saben cuánto va a estar el dólar. Entonces están volviendo a hacer cuentas para ver qué pueden comprar y en qué escenario lo podrían hacer. Bueno, y continuamos en Zona de Debate con este programa que tiene que ver mucho con la coyuntura actual y que obviamente estamos tocando temas créditos, ¿no? Hipotecarios es un tema que importa mucho, que a la gente le interesa porque es una herramienta que ayuda a poder, para muchos, acceder a la primera vivienda. Y tengo enfrente a Facundo Orestes Vivas, él es CEO de FOB. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir a estar con nosotros y contarnos un poco lo que está pasando hoy en el escenario de los créditos, ¿no? Yo recién lo describía un poco cuando hablábamos de la noticia de la semana, porque realmente fue la noticia, esta suba del dólar y bueno, la incertidumbre que provoca, sobre todo en un mercado que se maneja en dólares, ¿no? Absolutamente desestabilizadora, dado que no tan solo toca directamente a los adquirientes del préstamo y a los beneficiarios, sino también a toda la cadena, digamos, desde el que inicia hasta el final, hasta el consumidor final. Y también eso, agrego también un poco que también con las escribanías, porque hay presupuestos dados de acuerdo a un tipo de cambio, claro. Y ahora se siente, totalmente condicionado al nuevo escenario. Entonces es desestabilizador, es una cuestión de turbulencia cambiaria que hace que se paralice, que se frenen. Hay gente que tiende a salir a buscar un familiar, a buscar en algún lado. ¿No? Claro, buscar esa plata que falta. Que de un lado capaz que está piola, está bueno, porque las tasas son, el que lo adquirió tal vez con 2-3 meses de anticipación y está resolviendo ahora esa operatoria, tal vez resolvió con una tasa realmente beneficiaria, ¿no? Entonces, desde ese lado va a tratar de buscar y agotar todas las instancias posibles para poder llegar a cumplir el objetivo, que es la compra, pero el que lo sacó ahora y el que no, y el que le subieron encima las tasas y encima el tema del parking y las condiciones cada vez son más, y yo creo que ese va a tender a frenarse. Bueno, Sergio recién nos decía que le estaban casi frenados, ¿no? Los créditos, por lo menos los nuevos créditos. Las operaciones que ya se estaban haciendo con créditos continuaban en este escenario de renegociarse, de sentarse a ver las condiciones, pero que él veía que por lo menos nuevos compradores con créditos no estaban ingresando. ¿Ustedes ven lo mismo? Vemos lo mismo porque cuando empieza el Banco Nación el fin de semana cambió las capacidades y pidió muchísimas más nuevas normativas para poder adquirir un préstamo. ¿Qué se necesita hoy, por ejemplo? Hoy se necesitan desde el tema de los sueldos, del tema de las personas que conviven, pueden ser en unión convivencial como puede ser marido y mujer, para poder asumir un recibo de sueldo. Piden más antigüedad y están pidiendo hasta inclusive más ingresos. Entonces eso hace de que cada vez sea más limitado la posibilidad de poder acceder. Claro. Y también las tasas cambiándolas. Entonces las personas antes evaluaban y decían, bueno, a ver, si yo pago un alquiler y también estoy ajustado a IPC, también me va a subir la cuota del alquiler, a los efectos de que, bueno, nada, estoy dispuesto a pagar un poco más. Pero cuando ya la tasa es más alta, cuando las condiciones para poder acceder también ya son un poquito más complicadas, y en un estado de incertidumbre con el que vivimos o con el que estamos en este momento, y hace que sea más difícil. ¿Hoy el promedio de la tasa de cuánto es?
el 7%, el 8% más UVA. Claro, es el doble de lo que se había lanzado en mayo cuando era promedio 4,5, 5%. Sí, había iniciado el Banco Ciudad, que tenía la tasa más importante de todas, que era el 3,5, pero en la zona del centro, que era ¿Eso para no existe fortalecerlo. más todavía? Sí, entiendo que existe, pero no con el mismo número. Claro, subió también ese número. No con el mismo número, sí. Sí, porque son en barrios o en una zona muy delimitada, digamos. En el caso del Banco Ciudad, del 3,5, no sé en cuánto está ahora. Quería favorecerlo por el tema con lo que sucedió en la pandemia, con las propiedades que estaban ahí en el centro, y después hasta inclusive han presentado un proyecto para tener una modificación y hacer las oficinas, hacer las viviendas. Entonces fue un proyecto que... Pero bueno, no prosperó. No prosperó porque falta inversor, ¿no? Porque falta ese inversor que a lo mejor no es el que tiene una necesidad de la primera vivienda, sino que a lo mejor está apostando para comprar un departamento para alquilar en una zona que se supone que puede llegar a mejorar. Pero bueno, todavía falta eso, el inversor, tanto de parte privada como del Estado, me parece, para levantar la zona. Tal cual, Belén, tal cual, porque el inversor es ese que hace que en la época de la pandemia haya habido tanto... Después, posterior a la pandemia, haya habido tanto alquiler temporario y tantas personas que, bueno, relacionadas a la entrada a nuestro país, el centro y todo, han sido un lugar de locación temporaria que ha tenido bastante dinamismo. Claro. Así que sí, tal cual. Y yo te iba a preguntar, Facundo, si vos pensás que el escenario va a estar así medio contenido de acá a octubre y quizás después empieza a despegar, o vamos a ver este escenario de acá a fin de año. Qué buena pregunta, la verdad celebro tu pregunta porque... Es muy difícil contestarla, ¿no? Sí, porque la realidad es que yo te hablo de datos, yo creo que con los datos tomamos decisiones más asertivas. Hoy la foto es que, como bien decías vos anteriormente, la elección ha sido una situación de desestabilización, ¿no? para el oficialismo y también para los mercados. Claro. Entiendo que fue un mensaje, claro, que fue un mensaje, pero también creo que si se hacen las cosas bien y si están los indicadores que estaban anteriormente a la elección y si manejan, digamos, el barco con mucha humildad y con mucha responsabilidad, yo creo que al ser un oficialismo pro mercado vamos a tener una tendencia alcista y vamos a tener... una situación que va a ser distinta en términos de que creo que hay una cuestión de transformación en este momento. O sea, es un momento como bisagra, ¿no? Decís vos, que lo que viene debería ser mejor. Sí. A ver, hablando de números, ¿no? O sea, el costo de metro cuadrado hoy en día, o sea, la suba del dólar, por ejemplo, esto que está pasando en estas 2 semanas, es significativamente positivo para las desarrolladoras, para los constructores y para los arquitectos. Antes estaba vendiendo dólares a 1.100, hoy venderlo a 1.500 o a 1.470 hace de que sea más competitivo. Pero bueno, la realidad es de que, por un lado, es un efecto sábana corta, te tapa la cabeza y te tapa los pies. Sí, el adquiriente del préstamo, la verdad que lo recontra complica todo esto. Sí. Yo creo sobre que todo si llega justo, ¿no? Que es algo que nunca se recomienda, pero si llegás justo y no llegás ahora. Si llegás justo le tenés que pedir a cada santo una vela, ¿no? Claro, porque y a cada familiar un puchito de plata también, porque si no llegás. No llegás, pero bueno, también, a ver, hay que ahí evaluar también, ¿no? Porque si vos te pones a pensar y haces los cálculos en frío y sacás la nueva tasa con las nuevas condiciones y con todo... Y la verdad que comprás entre 5 y 7 metros cuadrados menos. Claro. Hicimos el estudio el otro día con el equipo comercial y comprás casi un dormitorio menos. Entonces, tal vez conviene deberle a un familiar, en este caso. Claro. Tal vez conviene y nada, y terminar de hacer la operatoria que venís haciendo hace 2-3 meses atrás. Claro. No, y también recordemos esto que decís vos, ¿no? Que los requerimientos son cada vez más selectivos de parte de los bancos y que además excluís obviamente a todo aquel que tiene el sueldo en negro, que en la Argentina es un número enorme. Mucho. Entonces ya es como más selectivo aún, digo. Estás hablando de por lo menos el 50% de la población que está en blanco. El otro 50 ni siquiera puede acceder. Y de ese 50, bueno, ¿cuánto puede realmente acceder a un crédito? Es muy poco es el número. La tasa de conversión es bajísima. La verdad que el trabajo formal no es algo que nos represente, digamos, en ese aspecto. Y cada vez
se está corriendo más la zanahoria, porque Sí. te están corriendo cada vez más la zanahoria. Sí, desde ese sentido tenemos que generar acciones que apunten a fortalecer todo ese sector y también a la gente que tal vez la persona que no está, digamos, en el mercado formal, poder generar las condiciones y los recursos para tener una línea que a ellos les permita poder acceder, tal vez con otra tasa, tal vez desde otro punto, digamos, de encuentro en cuanto a lo financiero, pero tratar de apuntar ese sector, porque es un montón. Sí, que a lo mejor son los que más lo necesitan realmente, porque hay un déficit habitacional muy grande en toda esa población que hoy está totalmente excluida. Absolutamente. Bien. Y te iba a preguntar también Facundo, en qué zona están ustedes, como para que me hagas también un poquito una radiografía de lo que está pasando en el mercado en esa zona. Mira, nosotros estamos en Mataderos, Ujú. tenemos la oficina en Barrio Naón, que Sí. es, digamos, la parte residencial de la zona de Mataderos. Y bueno, pero trabajamos en todos lugares, ¿no? Digamos, la parte más completa es Villaluro, Liniers, tenemos cosas en Devoto también, Villa Real, Villa del Parque. Tenemos también en Loma del Mirador, en Ciudadela, pero nuestro fuerte, digamos, directamente es Mataderos, Liniers y Villaluro. ¿Y qué zonas de estas se están moviendo más? Porque también son como las zonas de derrame, ¿no? De Villa del Parque, la zona que derrama un poco de Voto, digo, que son los barrios que a lo mejor más se están moviendo, en el caso, no sé, de Flores, Parque Chacabuco, de Caballito. A ver, Mataderos, lo que es Barrio Naón, siempre digo que es un oasis, digamos, es una isla. Es como un Puerto Madero. Es una isla en el sentido de que tal vez va en contra de la ley de oferta y demanda, digamos. Hay propiedades que estamos vendiendo en $2.000 el metro o $1.800 el metro en Mataderos, y en Naón capaz que estás vendiendo 2.200, 2.400. Claro. Es algo que la gente está buscando, es un lugar que se ha puesto un polo gastronómico bastante importante, toda la zona de lo que es Emilio Castro. Ujú. Nada, hay empresas como Taco Box, Tabantares, Cervelar, digo, Sí, cadenas. se está poniendo muy, muy bueno. Y eso hace también de que, nada, genere esos incentivos, que la gente genere... Sí, es aspiracional, quizás, ¿no? También. Sí, sí, y también habla un poco de lo que es el barrio también. Los vecinos como que también fueron refaccionando, fueron arreglando, fueron poniendo un poquito más lindas las casas, digamos. Eso ha hecho que también el privado vea con buenos ojos, y entonces empezó a tender a decir, bueno, vamos a hacer un producto, un ticket que permita poder llegar a la primera vivienda, ¿no? Y eso aplica para el inversor, para la gente que recién arranca y para la gente también de la tercera edad, que los hijos Claro. se le casaron, Sí, la casa le necesita quedó achicarse. vacía y quería achicarse. Y después, con la modificación del código que tuvimos el año pasado, diciembre del año pasado, nada, antes tenía las posibilidades de poder construir un poquitito más ahí en la zona, hacer planta baja y 4 pisos. Y ahora, con la modificación del código, solamente 3 plantas se pueden hacer, planta baja y 2. ¿Y eso le benefició al barrio, decís? Qué buena pregunta, pero ¿en términos de qué? Porque la realidad es que en términos de... Siempre Naón fue una zona de carácter residencial con menor intensidad de ocupación total. Ujú. Entonces siempre tuvo esa cuestión, esa estructura de barrio. Claro, de no de edificio, no de casas bajas. casas bajas, algo bien residencial. Así que por ese lado sí benefició. De hecho, en nuestro barrio hay mucha gente, ¿no? que está haciendo, que tiene cuentas y todo, y está haciendo no a las torres, Ujú. está llevando adelante un colectivo en ese sentido en contra de las construcciones. Ahí, pero se están desarrollando muchas torres, muchos edificios, no. Entiendo que no. No son muchos, Pero no hay son algunos muchos, que pero empiezan a querer aparecer. han habido aprobaciones del gobierno de la ciudad que permitían hacer muchos pisos. En una zona donde no hay ninguno. En donde antes había una casa baja, Claro. nada más, Sí, y tremendo. nada más que eso. Entonces ahí se ha dado eso. Después, desde el punto de vista también, eso limita que también esa familia pueda tener al hijo o la hija cerca en un departamentito chico, porque hoy, al tener un terreno que no tiene esa capacidad edificable, no permite hacer departamentos monoambientes o 2 ambientes. Yo lo hablaba el otro día, hoy, antes de venir, con un constructor estaba hablando de eso, y digo, che, vamos a volver a los 90. O sea, van a volver los duplex. Porque, viste, antes se hacían los Sí, duplex, claro. eran 2 unidades en el terreno. Y hoy es una unidad que se vende muy bien también, los duplex, ¿no? Sí, tenemos que tener, digamos, el ticket que permita ver, digamos, en términos de producto, competitividad y valor, tiene que estar bien alineado, Claro. porque capaz que un duplex tiene 180 metros cuadrados, y si a eso le sumás la incidencia de la tierra y todo, tenés que vender casi 300 y pico de $1.000 un duplex. Claro.
Y no deja de ser un dúplex, no es una casa. Que capaz que decís por 400 te compras una casa, Claro. o por 3 y pico te compras una casa que la tenés que arreglar un poquito. Ujú. Digo, son criterios, ¿no? Sí. Hay gente que también, en Boulevard Ramón Falcón, que es una zona muy bonita del barrio de Villaluro, vas a ver que hay pisos y semipisos que se están vendiendo $3.000 el metro cuadrado. Y vos agarrás y decís, wow, ¿por qué? Si una casa, y así todo cuesta venderla, con fondo, con parque, con pileta, y este departamento le vendés a $3.000 el metro cuadrado, que vale lo mismo que la casa. Bueno, no, porque hay gente que elige vivir en un edificio, tal vez con amenities, con Sí, Zoom, con con seguridad. categoría, y no quiere la casa por temas de seguridad. Y hay otros que dicen, no, quiero la casa por un tema de privacidad. Digo, Sí, es, sí, muy, hay un es muy público para personal. todo. Yo creo que sí, yo creo que es muy, muy personal. Y hay movimiento, digo, del consumidor final que está buscando propiedades para comprar, para agrandarse. O sea, hubo un momento, yo por lo menos lo empecé a sentir en lo que fue el primer tramo de este año. Hoy no sé si está un poquito más quieto, pero digo, el que tiene plata en el bolsillo no quiere un crédito, no lo necesita. O a lo mejor quiere un crédito para lo que es refacción, viste, que compra y después saca un crédito y refacciona lo que compra. ¿Eso se está moviendo o eso también está quieto? Mira, el crédito con la refacción no hemos tenido. Lo que sí hemos tenido, el consumidor final, hemos tenido un high ticket. Hemos tenido high ticket. En estas zonas que decís vos que son el En diferencial, Liniers, ¿no? en Liniers hemos tenido un high ticket que ha sido directamente de un consumidor final. Y también hemos tenido con búsquedas activas y la verdad que con seguimientos también hemos tenido de personas que con consumidores finales de algo que estén en ronda de los 300, 400 y hasta más también. Bien. Eso se ha dado en el principio de año, como dijiste vos, y también a mitad de año. Antes de las elecciones hemos tenido un veranito. Y ahora se vino la sequía. Ahora fue la realidad, porque yo creo que la mirada del inversor, fue el oficialismo va a ganar y una vez que gane, el oficialismo con promercado los valores van a tender al alza. Claro, es momento para Entonces comprar ahora. vamos a comprar antes de las elecciones. Yo creo que no. Una cosa es lo aspiracional y otra cosa es la realidad. Bueno, Y yo se ve hablaba así. un poco antes con Sergio, el tema de que, no sé, yo entrevistaba gente acá en este programa en marzo y me decían, no, las propiedades van a subir un 20-25% de acá a diciembre. Y hoy no estamos tan lejos de diciembre, obviamente falta, pero me parece que las propiedades no subieron lo que se esperaba, también porque los créditos no traccionaron, sobre todo en este segundo tramo, como se esperaba. Y ahí te pregunto, ¿qué pasa un poco con los valores? O el que tiene que vender. Digo, vos cuando te sentás con un propietario que te dice, no, yo esta casa la quiero vender en, no sé, $100.000. Y vos le decís, no, pero vale 80. No, pero yo la quiero vender a 100. No sé. Digo, eso pasa, esas discusiones de, no, pero vale 100, no, pero vale 80. Está eso de no, me dijeron que valía 20% más. Lo escuché en diciembre, que ya a esta altura iba a valer un 20% más. Yo creo que deberíamos ser un poquito más prudentes y más conservadores a la hora de transmitir. Creo que hay Se anticiparon, tendencias, ¿no? A decirlo. No sé si se anticiparon. Yo creo que cada uno tiene su mirada y cada maestro tiene su librito, digo, ¿no? Yo creo que nosotros somos formadores de precios y tenemos que manejar esto con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Claro, obvio. Y son los que tienen que llevarle la realidad también al propietario, que quiere vender. Yo creo que hay algo que, bueno, no sé, cuando se hablaba de los precios, mira, hoy casualmente lo hablaba con mi novia y ella también es martillera, y caía en la red, che, subieron los precios. Le digo, no es que subieron los precios, yo creo que se defiende más. Claro. Si la propiedad esa, vos ponían el ejemplo de un departamento de $110.000 y querías ponerlo a 120 y antes te ofertaban 100 lucas para cerrarlo en 105, hoy lo vendés en 110. Claro. El que está en 120 está viendo otra película, está fuera de juego. ¿Por qué? Porque hay competitividad que te genera tener un montón de opciones en $120.000 que tenés para elegir. Entonces, no sé tenés si que subir. destacarte, ¿no? Ser diferente para poder vender. Tenés que tener un diferencial. Entonces acá empieza a ganar mucho protagonismo cuál es el ingenio que utiliza determinadas desarrolladoras o constructores o arquitectos para generar ese diferencial en el barrio que permita ser primero a la hora de tu búsqueda. Mira, nosotros en los desarrollos que manejamos con los inversores, en los desarrollos buscamos ese diferencial y bueno, empezamos a entregar departamentos con Alexa, por ejemplo. Mira, un detalle. No sé, pero está muy detalle. bien, sí. Después dijimos, che, ¿cómo podemos ir un poquito por más? Entonces dijimos, bueno, vamos a poner esas baterías. Nosotros en toda la zona de Naón
Y Mataderos, hay muchos cortes de luz, en verdad. Hay mucho. Ahí está del sur, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, sufro, estamos ahí, viste, de la General Paz. Estamos a cuadritas de la General Paz, a pasitos. Y bueno, entonces dijimos, che, ¿qué podemos hacer para generar las condiciones a la gente que permita, digamos? Y bueno, nada, entonces en un edificio proyectamos el tema de las baterías de litio, que son las que están de la mano con el tema de la energía solar y los paneles solares, sin poner los paneles solares, viste que se hablan de que tienen un efecto negativo en ciertas cosas, entonces solamente con las baterías para poder abastecer de la heladera. El ascensor es muy jodido, ¿sabes por qué? Porque va con trifásica. Claro. Pero por lo menos la heladera para que la gente no pierda la comida. Básico. La bomba y los tanques. Para que se puedan bañar. Para que se puedan bañar, para que puedan utilizar el baño. Y tercero, el tema de la luz de los pasillos. Por lo menos para que puedan bajar por las escaleras, porque ascensor no. Entonces, nada, eso ha sido interesante. Y ahora estamos en un proyecto también, que lo estamos hablando con algunos jugadores importantes también de esa rama, que es también el tema de poder proveer algún mecanismo que le permita poder generar un diferencial en las expensas, por intermedio de estas cuestiones, estos mineros que traccionan con monedas digitales. Las monedas digitales, entonces estos mineros que deberían tener... Bueno, entonces eso también estamos generando esas condiciones, por lo menos para hacer de que bajen un poco las expensas. El costo de las expensas. O sea, apuntamos en las planillas, no lo tenemos bien definido en términos de porcentaje, pero sería un 70%. Es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón. Y te pregunto ya como para ir cerrando, Facundo, sí. ¿Cuál es la perspectiva para vos para el año que viene? ¿Cómo ves el mercado en general, ¿no? Con los créditos, con la compra y venta, alquileres, un promedio. Mira, yo creo que hay un escenario alentador. Yo la verdad que soy optimista para lo que viene. Soy optimista porque también veo mucha gente que está dando los pasos, está generando las estructuras y las condiciones como para poder cumplir esos objetivos. Creo que ha habido muchas noticias que han favorecido y han dinamizado nuestra actividad. Ejemplo, créditos hipotecarios, que si bien, como muy bien decías vos anteriormente, lo de Macri ha sido más profundo y a mayor velocidad. Uh-huh. Entonces, bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Claro, con la impresión esto fue un poquito el tema del blanqueo, el tema de la derogación del impuesto a la transferencia de mueble, el tema del parking a la hora del préstamo que te lo dan en el momento, en el día, con la compra de las divisas, el levantamiento del cepo, chicos, digo. Sí, eso algo, fue clave. Digamos, estamos hablando hay todavía de cosas para hacer, porque digo, bueno, el cepo todavía para las empresas existe, digo, hay todavía ciertas cosas en las que se tienen que avanzar, pero bueno, también tenemos una macro más controlada, una inflación un poco más contenida, todo eso me parece que es clave para poder proyectar un 2025 más estable. Te da más previsión. 2026, perdón. Claro, 2026. Ya estamos terminando casi el 2025. Che, parece mentira, ¿no? Parece mentira que ya nos queda poquito. Uno no se termina de acomodar al calendario y ya está cambiando el año. Impresionante. Bueno. Pasa muy rápido. Eso da más previsibilidad, eso alienta, motiva, genera más expectativa y yo creo que es esa nota de contagio que tenemos que tener como para que todos puedan llegar a sus objetivos. Yo creo que apunta a eso. A mí me gusta que la gente, chicos de 20 y pico de años, puedan llegar a un techo propio. La verdad que a mí eso lo celebro, en verdad. Porque y esto básico, ¿no? De que en vez de pagar un alquiler puedas pagar la cuota de un crédito, que sea casi igual, ¿no? Digo, que vos puedas sacar un crédito, comprarte una vivienda y en vez de estar pagando un alquiler todos los meses, estés pagando una cuota de tu crédito para tu casa propia. Eso sería como funciona en el mundo y que sería espectacular que también podamos llegar a eso acá en la Argentina. Es que, Belén, partamos de esta base. Hasta hace un año y medio atrás, Argentina era el único país en el mundo en donde una zapatilla la pagabas en cuotas y una casa la pagabas en efectivo. Sí. Creo que fui claro, ¿verdad? O sea, era así. Entonces ahora apuntemos a esto, generemos estructuras y condiciones para que la gente pueda llegar, para que puedan llegar a tener, generemos un espacio de un seguro, una cuota que permita, como los seguros que se aplican para los autos, para la casa, generemos un seguro con la compra de venta de divisas para la gente que está adquiriendo un préstamo, para el beneficiario del préstamo, para que permita no tener un desacople tan grande que le impida poder llegar a comprar su propiedad. Yo creo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Los miembros y los referentes del sector, así también como la gente y
el gobierno, los bancos, yo creo que deberíamos generar condiciones y estructuras para que la gente no pueda quedarse sin un techo, porque estamos en un estado y en un lugar de mucha demanda habitacional. Bien, bueno, Facundo, la verdad se nos acaba el tiempo, pero un gusto haber hablado con vos. Es súper claro todo el diagrama que hiciste también de créditos hipotecarios. A ustedes por la invitación y te agradezco mucho a vos, Belén. Bueno, gracias. Facundo Orestes Vivas, CEO de FOB. Y a nosotros se nos acaba el tiempo. Nos vemos el próximo domingo de 18 a 19 en este programa que se llama Zona de Debate.